Isaías 9 muestra que las tierras más al norte en el territorio de Israel eran vistas como tierras de oscuridad y desolación. Y esto sucedía por dos razones, una humana y una espiritual. Geográficamente, aquella zona norteña estaba apartada de la capital del reino, o sea, de Samaria. Esta distancia de la capital probablemente permitió que aquellas tierras estuvieran menos protegidas que la capital. Por tanto, fueron las primeras en recibir el embate de los asirios cuando venían en su ruta hacia Samaria. Pero detrás de la realidad visible podía haber una realidad que no era visible a simple vista. En la literatura enóquica, específicamente en Primera de Enoc, que fue una obra muy famosa en el periodo del Segundo Templo, se creía que la frontera más al norte de Israel, que era el monte Hermón, había sido el punto de entrada de las fuerzas espirituales de maldad contra la realidad terrestre. Según dice esa literatura, el evento de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6 había comenzado desde ahí, desde el monte Hermón, cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra, abandonando su morada en el cielo. Por eso, desde tiempos inmemoriales, el territorio más al norte estaba asociado con la maldad espiritual en la tierra de los hebreos. Pero, más allá de eso, hay otras razones por las cuales para los habitantes de Jerusalén, que era la capital del Reino del Sur, aquellas tierras del norte estaban corrompidas. Por ejemplo, los habitantes del Reino del Norte se habían rebelado contra la monarquía que Dios había establecido en Jerusalén, o sea, contra la monarquía davídica. De igual forma, desde la fundación de ese reino norteño, la adoración a Yahvé había quedado grandemente corrompida. Y todo esto sin señalar lo que se creía que había sucedido en el mítico monte Hermón. De modo que aquellos territorios norteños eran para los capitalinos de Jerusalén mayormente territorio de tinieblas. Pero Isaías prometió que ese panorama cambiaría cuando profetizó que de Galilea, territorio que había sido de Neftalí y Zabulón, comenzaría un destello de una gran luz. La sombra de muerte producto de las invasiones asirias, pero también la sombra de muerte espiritual, sería iluminada de repente. Desde el norte comenzaría a alumbrar una luz salvífica para la casa de Israel y la casa de Judá. Y la luz nacería como un niño que comandaría un imperio que traería una paz sin límites. Pero, ¿qué tiene que ver la profecía de Isaías con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues que en la profundidad del relato de Jesús y los fariseos está implícita una realidad espiritual. Dos reinos opuestos venían avanzando. Por un lado, se pensaba que Belzebub estaba haciendo avanzar a su reino, un reino de demonios parecidos a moscas que invadían a los corazones impuros. Pero por otro lado, había otro reino que también venía llegando. Una luz había nacido en Belén y se hizo grande mientras crecía en Nazaret. El reino de Dios venía entrando con gran fuerza y se aprestaba a entrar en los creyentes que dejaran entrar a su Hijo. De modo que un corazón lleno de demonios se puede decir que habitaba ahí adentro el reino de las tinieblas, pero en un corazón invadido por Dios estaba el mismísimo reino de Dios. Lo interesante y lo que podríamos pasar por alto es que había un agente responsable de sacar a los demonios de los corazones que habían sido invadidos por las fuerzas del mal. Y este agente es el Espíritu Santo. El Espíritu, comandado por Jesús, demostraba que Él tenía más poder que los demonios cuando los obligaba a abandonar los corazones que habían sido invadidos, dejándolos listos para ser depositarios del reino de Dios. Entonces, el problema con los fariseos no era simplemente que estaban haciendo una palabra ligera contra el Espíritu Santo. Era que equiparaban el Espíritu Santo literalmente con Belzebub. Por eso, el foco de atención de este pasaje en los evangelios no está en la obra sanadora de Jesús, que claro, que es súper importante, sino que está en la obra y en la fuerza santificadora del Espíritu Santo. Los religiosos estaban diciendo que los demonios salían de las personas por el poder de Belzebub, pero obviamente tenían que irse en realidad por el poder del Espíritu Santo. Ahí radicaba la blasfemia, en denigrar la obra del Espíritu Santo a tal grado de equipararla con la obra del diablo. En la actualidad, es común ver la burla de algunos ante las manifestaciones carismáticas que ellos entienden que no son del Espíritu Santo. Pero este relato de los evangelios al menos debe hacernos reflexionar.
La situación con Jesús comenzó porque Él sanó a una persona que estaba enferma. Pero lo que causaba la enfermedad no era un problema físico, sino era un ataque de los demonios desde adentro del cuerpo de aquella persona. Jesús envió al Espíritu Santo al corazón de aquel hombre poseído para comenzar a hacer una obra en él. Luego, el Espíritu Santo, siguiendo una orden amparada en la gracia de Jesús, liberó al hombre del poder de los demonios y, a la vez, quedó sano. El pecado de los religiosos no fue ni la duda ni la sospecha, sino que fue llegar a la conclusión de que lo que estaban viendo era una obra de Satanás, cuando en realidad se trataba de la obra carismática del Espíritu Santo. Y que quede claro, Primera de Juan 1:4 dice que hay que probar los espíritus para saber su procedencia, o sea, se vale ser crítico. En ese sentido es suficiente que sepamos que cuando el Espíritu Santo está operando en una vida, habrá cambios notables en ella. Eso no significa necesariamente que la persona impactada por el poder del Espíritu Santo va a dar un giro instantáneo de 180 grados en su vida, sino que esa persona, equipada con la ayuda del Espíritu Santo, comenzará a caminar hacia la santificación. Es un requisito que probemos los espíritus, por supuesto, pero no seamos arrogantes al emitir un juicio desenfrenado. No sea que nos estemos oponiendo a la obra de Dios mismo, mientras que se la atribuimos a Satanás. Y eso es un pecado sumamente serio. No caigamos en lo mismo que los religiosos. O sea, no caigamos en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues en su afán por proteger su propio entendimiento de la obra del Espíritu Santo, terminaron convirtiéndose en enemigos de Dios mismo.